Bienvenida a otro episodio de Ineficazmente Podcast. Desde que empecé mi camino en las redes sociales hay un tema que me piden constantemente. Cuando yo estaba cambiando de carrera de ingeniería marketing allá por 2020-2021, me planteé hacer un máster en la universidad en Alemania. Y para eso necesitaba rendir el IELTS, que es un examen de inglés con reconocimiento internacional. Nunca me imaginé que esa preparación para una universidad a la que nunca apliqué finalmente me iba a abrir tantas puertas como las que me abrió. Yo pasé de un A2 a un C1 certificado de enero a julio del mismo año. Y eso me abrió no solo entrevistas, sino también el trabajo que me llevó a finalmente cambiar de carrera con éxito. Luego el inglés hizo que pudiese ser manager de UK, de Estados Unidos, de Irlanda, de Canadá, Sudáfrica y muchas oportunidades más que obviamente no hubiese tenido. Hoy tenemos de invitada a Caro Piqueras, referente en el mundo de aprender inglés para la vida y para la profesión. Ella también tiene una academia en donde forma a otras profesionales para certificarse como profesoras de idiomas. Y obviamente, como siempre digo, Caro no es solo un título, es mucho más que esto. Hizo una transformación enorme desde que la conozco. Emigró de Argentina a España, Australia, Nueva Zelanda, Tailandia, país en el que vivió muchísimos años y en donde empezó a dar clases de inglés en los colegios. Y ahora vive en Dinamarca, en Copenhague. Durante la pandemia, ambas quedamos encerradas en Argentina y me acuerdo que nos dábamos apoyo mutuamente, aún sin conocernos en persona. Caro es una gran persona, una mente creativa y una gran profesional. Caro, bienvenida. Es un placer tenerte acá. Hola Efi, muchas gracias y gracias por la presentación. Creo que es la primera vez que alguien se acuerda de todos los países en los que viví y los menciona en orden, así que muy bien. Bienvenida, ¿cómo estás? ¿Hay algo que quieras agregar a la introducción que dejé afuera? Es tu momento. No, no, estuvo muy bien, sí, todo lo que dijiste fue así y quizá agregar que sí, todo eso que hice también, los viajes y todo eso hicieron que yo cambie de carrera un poco también como vos, porque yo no empecé como profesora, sino por otro camino cuando era más joven, así que eso, cambio de carrera también acá, culpable. Publicidad, ¿no? Publicidad, sí, Sí. sí. Bien, va bien la memoria hoy con este episodio. Muy bien. Nos conocemos hace mucho, muchos años. Sí, bueno, y nos vimos cuando me viniste a Sí, nos visitar, vimos una vez. que fue 2024. Fue diciembre 2024, sí, en Copenhague. Sí, Bueno, yo sí. estaba en Malmo, pero sí. Sí, sí, desvirtualizamos. Tenemos que volver a hacerlo. Tengo ganas de ir para allá. Y hablando un poco de Copenhague, sé que viviendo ahí te debe pasar mucho porque es algo que se repite bastante en lugares donde hay working holidays. No sé, a mí me pasaba en Berlín de ver que hay gente que tal vez no avanza, que se quedan en trabajos que son no tan cualificados por ahí por no tener idiomas. ¿Te pasa de ver esto? ¿Qué oportunidades ves que la gente hoy está perdiendo por no animarse a hablar inglés? Porque a veces es el animarse más que el aprender inglés, ¿no? Sí, no, me pasa diariamente. Como dijiste, yo tengo una academia de inglés y doy clases presenciales acá en Copenhague y también online. Y la mayoría de mis alumnos suelen ser argentinos o latinos que viven acá en Dinamarca, que quizás recién llegaron y vienen, sí, con una visa, como decís, Working Holiday o con un pasaporte europeo, con cero inglés. O sea que ya eso me da un poco de miedo, pero también admiración por esas personas que se animan a hacer algo sin tanta preparación por ese lado, exacto. Pero después también, si no, a veces los alumnos que tengo son después de 2, 3 años de estar viviendo acá y por ahí en trabajos, sí, teniendo trabajos no calificados, donde ganan muy bien y todo, pero quieren quizá no volver a su profesión. Y entonces vienen conmigo para que, bueno, los ayude a poder darle una vuelta al inglés y poder entrar a esos trabajos. Así que lo veo todo el tiempo. Y me pasaba también en Australia y en Nueva Zelanda, ¿no? Ver gente que llega sin inglés, sin nada, que no sé si lo hacen porque creen que se puede conseguir trabajo igual y que no pasa nada, o por desconocimiento, o por decir, bueno, qué sé yo, tengo un amigo que fue y que no sabía inglés y que le fue bien y ahorró y todo, pero hay muchísimos casos de esos y son mi común denominador, te diría. Claro, sí, también un poco las redes, ¿no? Porque hay tanto diciendo, vine a Alemania, al menos en Berlín me pasaba muchísimo, vine a Alemania, ahorro 1.500 euros cada mes y no hablo inglés. Y es como, bueno, sí, hermano, a ver, expliquemos el contexto, ¿no? Porque yo también fui sin inglés y creo que acá hay una cosa que siempre me gusta repetir y es que somos las responsables de nuestra carrera profesional y de nuestra vida, ¿no? Básicamente. Hay un cierto punto en el que no podemos seguir echándole la culpa a nuestros padres, a nuestros traumas, a la infancia. O sea, en mi caso particular, yo no tuve la oportunidad de estudiar inglés de chica y me agarré como a esa excusa, ¿no? De por muchísimos años, más de los necesarios, de decir no, porque no tuve plata, no tenía plata. Pero ya cuando empecé a trabajar por mi cuenta como ingeniera y podría haberme pagado los cursos, me seguía mintiendo porque no quería reconocer que lo que me pasaba era que lo veía como un proceso muy largo. Nunca voy a llegar a tener el inglés que se necesita. Ya estoy tarde, soy adulta, no lo voy a lograr. Y me mentía con eso, ¿no? Entonces, cuando llegué a Berlín, llegué sin inglés, sin alemán, o sea, era el combo perfecto para no encontrar trabajo, ¿no? Y obviamente tuve que hacer trabajos de delivery, trabajos en restaurantes, que sí, a veces es como decís, pagan muy bien,
pero a costa de estar cansadísima, no tener un crecimiento, porque a largo plazo no tenés un crecimiento. Entonces sí, pasa mucho, se ve mucho. Y esta es la mentira que yo al menos me contaba. ¿Qué otras mentiras crees que se cuenta la gente para no avanzar con el inglés? No, sí, que es difícil, que ya estoy grande, que ya pasó mi hora, que no sé, mi pareja ya habla inglés, o mi hermana o mi hijo, como que no hace falta que yo hable. Y la realidad es que hoy en día todo se mueve por el inglés, o sea, realmente. Si uno lo ve con números, el español en realidad se habla más de manera nativa. Pero el que nos une a todos es el inglés. Entonces, por más de que se hable más español en más países, sí, bueno, el inglés es el que nos pone a todos después en una misma vara. Entonces sí se necesita y también lo veo con mis alumnos. Tengo alumnos que vienen a la academia con 60 y pico de años, que se dan cuenta a esta edad que dicen, che, mirá, no sé, ahora que quiero jubilarme, quiero ponerme a viajar y me gustaría irme, no sé, a Europa y me gustaría poder comunicarme y se dan cuenta que obviamente 60 años, ¿no? Otra generación, otras realidades, otra vida, pero se dan cuenta tarde, entre comillas, que necesitan todavía el inglés. Y por ahí también les pasa que se dan cuenta de que, bueno, es importante dárselo a sus hijos o a sus nietos, o que es un idioma que, aunque nos pese, porque a muchos les pesa, a muchos no les gusta que el inglés sea el idioma, ¿no? Global, y por qué no es el español, y por qué no es el alemán o el chino o el que sea, pero bueno, es el inglés y no queda otra que aprenderlo. Yo tengo una alumna justo que vive en Berlín y empezó hace poco conmigo. Ella se mudó el año pasado, cero inglés, o sea, por lo que me dijo no sabía nada, autodidacta, y hoy en día, o sea, habla muy bien. Obviamente, yo estoy ayudándola a perfeccionar ciertas cosas, a entender por ahí más cosas de la gramática que ella por hablar y por ser cara dura y porque le gusta y charlar con gente lo hace. No lo hace perfecto, pero lo hace muy bien. Y en un año, 39 años creo que tiene, pasó de cero a un montón y además está estudiando alemán. O sea, está haciendo todo junto. Y le está yendo muy bien, pero porque le mete todas las semanas a los dos trabajos que tiene, al alemán, al inglés, y se dio cuenta cuando se dio cuenta, pero está haciendo algo al respecto. Y hay veces que uno se da cuenta y así todo lo sigue como evadiendo, como bueno, todavía no lo necesito del todo, algún día lo haré. Tal cual. Y eso que decís, bueno, mis respetos para esta mujer. Y aparte de eso, lo que vos decís de seguir puliendo, ¿no? Porque el otro día hablaba con una invitada que ella trabaja desde la Patagonia Argentina Ujú. para Londres, para UK. Y ella me decía, cuando yo conseguí trabajo, justo la entrevisté y no sabía cómo había sido su historia de búsqueda laboral. Y me decía, yo no tenía muy buen inglés, entonces contraté obviamente una mentora que me ayudaba en la parte de búsqueda laboral y otra que me ayudaba en la parte de inglés. Ujú. Y así consiguió, bueno, trabajo en UK y me dice, no hablaba, o sea, prácticamente nada de lo que hablo hoy, ¿no? Hoy, un año después que está en este trabajo, obviamente habla muchísimo mejor, pero me dice, todavía sigo puliendo, todavía sigo yendo a clases de inglés. A mí me pasa, yo también tengo muchísimos errores todavía y ya hace, no sé, 6 años, 5 años que trabajo en inglés y me pasa. Y es lo que vos decís, o sea, es el idioma que nos guste o no nos guste, es el idioma que hay para trabajar y te va a dar muchas más oportunidades. Sí, tal cual, o sea, coincido con lo que vos decís. Y en mi caso también, a ver, yo no soy nativa, no nací en un país de habla inglesa. Yo sí tuve la oportunidad de ir a un colegio bilingüe, o sea, de los 3 años que hablo inglés, todos los días, 4 horas, o sea, en el colegio, ¿no? De 8 de la mañana, 7:45 a 5:30 de la tarde, todos los días, inglés y español. Viví en Australia, viví en Nueva Zelanda, viví en Tailandia, donde trabajé todo en inglés, vivo en Dinamarca, todo en inglés y danés. Pero mi inglés tampoco es 100% perfecto, nunca lo va a ser, porque nunca voy a ser nativa. O sea, siempre uno está aprendiendo, leyendo, escuchando podcast, esto, lo otro, por eso yo también mi vida la intento hacer toda en inglés, más allá de mis amigos y mis afectos. Incluso mi pareja es en inglés y me gusta que sea en inglés porque así aprendo cosas nuevas y mejoro o sea que, obvio, todos estamos aprendiendo todo el tiempo, incluso quienes enseñamos. Sí, tal cual. No, me encanta que lo digas porque una piensa que tiene que hablar 100%. Cuando llegué a ese C1, que también lo hice mega autodidacta, tampoco era un C1 real, obvio que no. Es como, es el C1 que dice el examen IELTS porque aprendí muy bien cómo rendir el examen y aprendí cómo hacer ese examen, que también eso es importante. Muchas veces es como si realmente necesitas un examen, ir con alguien que sepa cómo se rinde, cómo son las distintas secciones y obviamente eso también ayuda más allá de aprender el inglés Ujú. como idioma, ¿no? Y también algo que te quería preguntar, porque yo sé que vos das las clases como mucho más dinámicas y a Sí. mí esto cuando estaba estudiando para el IELTS me sirvió muchísimo buscar como opciones no tan tradicionales, no tan aburridas. Y, o sea, ¿qué prácticas crees que mueven la aguja cuando alguien por ahí está aprendiendo más de grande o más tarde, digamos?
Y sí, que sea divertido y que no sea lo mismo. Todos suelen venir con el mismo pretexto. O sea, están los que nunca aprendieron nada y es como, bueno, no sé, enséñame. Y los del trauma del colegio o de las academias. De toda mi vida fui a academia, toda mi vida empecé 10 veces y siempre arrancamos de nuevo con lo mismo. El verbo to be, que el verbo pasado. Como que viste siempre lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y nunca avanzan porque se cansan, se aburren y se van. Entonces, por ahí te dicen, tuve 15 años de inglés en mi vida, de los cuales arranqué 8 veces de nuevo, porque me aburría. Entonces, yo lo que arranco desde siempre es, en mis clases y en mi academia, el objetivo y el principal es el alumno y lo que el alumno quiere aprender y sus objetivos y sus metas. Obviamente, hay que repasar cosas, sí, a veces hay que repasar el verbo to be porque hace 1000 años podría ser, realmente creo que son contadas las veces que lo enseño a alguien que ya sabe inglés. Después es ver que vos me digas, por ejemplo, la primera clase siempre hacemos como un diagnóstico, ¿no? Donde yo hago ciertas actividades para ver, bueno, ¿dónde estás? Porque me suelen decir, no sé, mira, no sé nada, me dicen. Y cuando haces la primera clase decís, no, pará, sí sabes. No sabes por ahí si te pregunto las reglas, pero puedes hablar. Y lo importante es comunicarse, ¿no? Que me digas de memoria toda la lista de verbos y las reglas de gramática. Porque en español, ¿quién te puede decir las reglas de gramática? La lista de los verbos. No muchas personas, pero lo sabes. Entonces, yo hago un poco estas actividades específicas y después le digo, ¿cuáles son tus objetivos? ¿Por qué estás aprendiendo? A veces es por trabajo, por entrevistas, para la vida, para viajar, porque quiero, porque es un objetivo que, no sé, una meta que siempre tuve y que nunca alcancé. Ok, listo. Con eso en mente, con esto que veo que te falta o que necesitas o lo que vamos viendo en esa primera clase, se arma la clase 100% a medida del alumno y siempre también se le comunica, mira, cuando vos veas que, no sé, tu objetivo cambió, que para la semana que viene de repente tenés una entrevista y yo planeé algo, pero vos tenés una entrevista, vamos a la entrevista, no vamos a hacer lo que yo quiero. O sea, no sigo libros, no seguimos un libro, no es que agarro, vos sos nivel A2, agarro un libro A2 y voy viendo, ok, te tengo que enseñar esto, después esto, después esto. No, no sigo libros. Sigo la experiencia mía también en la vida, ¿no? De haber vivido en países de habla inglesa, de haber trabajado y trabajar con gente de habla inglesa y de haber estudiado también en un colegio toda la vida y lo que necesitas en la vida real. O sea, es inglés real pensado para cada alumno, básicamente. Y de manera divertida. Te hubiese necesitado en 2020 hacer tus cursos. Creo que no sé si tenías la academia en No, ese yo ahí momento. estaba en Tailandia trabajando en una de las academias y Es no, verdad. no estaba dando lo mío, daba a niños, pero todo un poco empezó por ahí, porque yo empecé a dar clases de inglés a niños y empecé, obviamente, niños es con juegos. Y después, pandemia 2021, que estuve en Argentina, bueno, varios meses, varada, lo que nos pasó a muchos, empecé a dar clases ahí a adultos y empecé a introducir estos juegos en las clases y me di cuenta que eso también es lo que hace la diferencia, más allá de que ellos sean el centro y que veamos lo que el alumno necesita y quiere, que no sea, bueno, a ver, vamos a ver las reglas, te las escribo, las repetís, armas una oración, te las escribo. No, son con juegos, con páginas web, con juegos que yo armo, con actividades, con videos, con podcast, con lectura, con un poco de todo, cosa que el alumno se divierta y que venga y no hay nada que me gusta más que cuando me diga, ay, la clase se me pasó volando, ¿ya terminó? Y yo digo, sí, sí. O sea, Sí, bye. sí. Pero ahí te das cuenta que la está pasando genial y que le gustó y que se divirtió. Cuando la clase a mí se me hace lenta es porque sé que el ritmo no está yendo y el alumno no está cliqueando. Son pocas las veces, pero sucede. Y sí, eso es lo que nos diferencia también, ¿no? Que las clases son divertidas, con actividades y muy dinámicas. Y también creo que esto que vos dijiste de la vida real no es el inglés que una estudia. Y a mí me pasó, o sea, este inglés que yo aprendí, ese curso que hice rápido yo sola de autodidacta para llegar a ese nivel, me permitió entrar al primer trabajo como marketer. Pero después yo entré a trabajar y me acuerdo, o sea, esto lo conté un par de veces, que yo entré, el primer día no fue de trabajo, trabajo, entré como en un summer camp, justo había un viaje del trabajo y como que entré ese día, entré en Polonia en un castillo. Y Mira. no podía comunicarme, o sea, no podía decir nada. Y era como, Dios, ¿cómo voy a hacer para trabajar con esta gente? Y era como, pero si yo sé inglés, ya ahora no es una excusa, no sé inglés, ¿no? Y es como que sí, o sea, la vida real es diferente y está bueno que les enseñes de esa forma, porque después llegás y te dicen algo y vos te quedás como, Sí, ah, yo me acuerdo de algo que me pasó a mí, que es que en el colegio, ¿no? En Argentina, bueno, hay mil cosas que me pasaron como alumna y que después como profesora me di cuenta y las corregí a la hora de enseñar, ¿no? Por ejemplo, la pronunciación de los verbos en pasado, los verbos regulares en pasado, ¿no?
O palabras. Yo me acuerdo de estar leyendo en voz alta en clase de literatura en el colegio, leer algo mal que te corrijan. Tipo, es así, ok, cambiás. Y esto es así, listo, cambiás. Pero nunca un por qué, nunca una razón, nunca un esto es así. Cuando me puse a enseñar en el primer colegio, que aprendí una técnica de phonics que se llama Jolly Phonics, que es para enseñar a niños a leer, ahí entendí que existen 800.000 sonidos diferentes y si esta letra va con esta significa esto y si esta va con esta es esto otro y si esta... Y ahí decís, ok, o sea, sí que hay una manera de explicar esto, hay una razón. No es que el inglés es irracional, porque muchos piensan y yo pensaba, el inglés es como se le canta, no tiene una sola regla y todo lo que hay también hay el irregular. Sí, pero hay un montón de reglas. Lo mismo con la pronunciación de los verbos con ed. O sea, hay tres pronunciaciones diferentes y se dice siempre y no es que no se... Entonces, son cositas que yo me acuerdo en el colegio de haber aprendido de memoria, que me dijeran esto no es así, es así, esto no es así, bueno, listo, ok, lo aprendo. Pero cuando me puse a enseñar y me puse también a ver lo que las dudas que me traían los alumnos o estas pequeñas cositas, yo no le iba a decir, es así porque es así. Era como, no, bueno, a ver, o ya lo había aprendido con otro alumno, o era, la próxima, déjame y la próxima te vengo con una regla y te explico. Y empezar a encontrar esas cositas y decir, ok, hay significados, hay reglas, hay cosas. Y lo que venía a contar era una palabra específica, la palabra siblings, que a mí me pasó que en el colegio, ¿no? Siempre te enseñan y te preguntan, la típica pregunta, ¿Do you have any brothers or sisters? ¿Do you have any brothers or sisters? Llego a Australia y alguien me dice, ¿Do you have any siblings? Yo tipo, ¿eh? ¿Sibi qué? ¿Qué? Y cuando digo, tipo, no sé, sorry, brothers or sisters, yo, sí, listo. Esa palabra es la primera que enseño en mis clases. O sea, tengo una lista de preguntas que hago, siempre sale esa y siempre es como, ¿eh? Y es una palabra Yo también la aprendí re de grande. por eso, es una palabra muy común en el mundo del inglés, pero en Argentina o en países que no son de habla nativa, obviamente no es Argentina en sí, nos enseñan como cosas muy estructuradas, ¿viste? Esto es así, esto, no te salgas de acá, no te salgas de esto, y es como, después te das cuenta que la vida no es la estructura. La vida es como en español, que de repente una palabra tiene una S y nos la comemos, y una palabra tiene esto y no lo decís, y tendríamos que hablar con el tiempo perfecto y hablamos en pasado simple. O sea, muchas cosas que no hacemos bien en español, pero no lo pensás. En cambio, en inglés te quieren enseñar todo perfecto y a la hora de hablar, normalmente con una persona en la calle, en el trabajo, donde sea, es ese otro inglés el que usamos, el inglés coloquial, el inglés más de calle. Sí, sin dudas. Y aparte también es como que, sí, al principio por ahí tenés que aprender cosas un poco más de gramática si no sabes absolutamente nada, pero para después romperlas y usarlas como la usan los nativos también, porque si no, no te entienden. Exactamente, sí. Y eso un poco me pasa ahora con mi novio, con el español. Él está aprendiendo español, argentino, está aprendiendo todas las estructuras y a veces me pregunta a mí algo y yo respondo, ¿no? Y me pasa siempre con la palabra siesta. Yo digo, no sé, voy a dormir una siesta. Y la S yo me la como, ¿no? O sea, no decimos siesta. Entonces él me dice, siesta. Le digo, no, no es siesta, es siesta. Si vos escuchás que yo no la digo, le digo, vos no hagas como yo. Vos aprendé a decir todo bien, aprendete todas las estructuras. Cuando las sepas, ahí te enseño tipo el nivel nativo que es, sacás esto, pero primero tenés que aprenderlo bien. Y obviamente, sí, todos tenemos que aprender bien el idioma primero. A veces lo que nos falta es eso, ¿no? Es, bueno, lo aprendí bien en el colegio, pero nunca lo pude poner en uso en un contexto internacional, con compañeros de trabajo, con, qué sé yo, viajar, tener una pareja, lo que sea. Que venga un argentino a mi casa en Argentina y le hable, un argentino no, nativo. Entonces nunca pasás a ese nivel de el inglés coloquial, el inglés común, el día a día, los idioms, los phrasal verbs, todas esas cosas que odiamos, que son difíciles, pero que es lo que más se usa en la vida normal. Sí, sí, tus siblings, para mí tenía un compañero que siempre decía, how come? Y yo al principio Bueno, era, sí. ¿qué? No, no entiendo. How come qué? O sea, Claro, sí. es como que no entiendo, o sea, explícame de nuevo. Y sí, para mí fue todo un choque. Al principio me acuerdo que yo iba a las meetings con todas las notas anotadas. Cuando podía hacer home office era como tenía la computadora toda llena de notas y Sí. leía. O sea, era como, tengo que hacer una pregunta, a ver, la voy a leer. Y era como imposible, o sea, no podés mantenerlo así, tenés que seguir puliéndolo y aprendiendo cómo se habla porque si no... Se torna difícil y un poco lo que vos decís del IELTS, yo en la academia enseñamos IELTS y ahora incluso vamos a sacar un curso para capacitar profesoras para poder dar IELTS, o sea, clases de IELTS. Qué bueno. En mi caso, sí, porque tengo una profes en mi academia que las dos damos y nos pasa mucho que yo creo que en el mundo de la IELTS hay dos caminos, ¿no? El camino, por ejemplo, el tuyo es, necesito certificarme, necesito esto, ya después veo,
¿no? Si el idioma lo voy a usar o no, pero quiero. Entonces, ¿qué hacen? Se aprenden el examen de memoria, que sí, es lo que vos contás, o sea, no de memoria porque nunca es igual, pero aprendés a pasar las partes, aprendés a analizarlo, aprendés a responder. Obviamente, cuanto más te saques es porque más inglés sabes también, pero aprendés el examen. Yo no tomo alumnos que no tengan un nivel B1, B2, por lo menos para el IELTS. Porque siento que no te puedo estar enseñando inglés a la vez que te enseño a pasar un examen. O sea, son dos cosas diferentes y primero tendrías que saber inglés y después te tendría que enseñar como las bases del examen. Y muchas veces dije que no, a alumnos que me dicen, mira, tengo nivel A1, quiero hacer el IELTS para irme a Australia en 3 meses. No, discúlpame, pero yo eso no puedo. Y no sé quién te promete que pueda hacer eso, pero me parece que no. Y yo viví eso en primera, o sea, en primera persona en Nueva Zelanda, muchos amigos que conocí, no amigos, conocidos, argentinos que iban con la visa Working Holiday, que necesitaban tener el IELTS, pero era hablar con ellos, obviamente súper argentinos, que no pudieran hablar inglés. O sea, yo tener que, uno en particular le gustaba a mi amiga francesa, y yo estaba ahí haciendo traductora porque ella no hablaba bien inglés, No. contando, y en un momento le dije, pero ¿cómo estás acá? Tipo, no entiendo, ¿cómo llegaste a este país con un pasaporte argentino y una visa si necesitas un título de un examen de inglés? Me aprendí el examen de memoria. Y así eran todos. Entonces yo al haber visto eso y haber visto cómo no hablaban inglés literalmente, estaban en un país de habla inglesa donde tenían que pasar un filtro que era saber inglés, lo pasaron igual aprendiéndose el examen, pero no podían comunicarse en inglés, trabajaban siempre con gente que de habla hispana, se movían con gente de habla hispana, todo, que no está mal eso, esa parte está bien, porque yo hoy en día lo hago, pero no podían hablar inglés y volvieron a Argentina sin saber inglés. O sea, como llegaron, fueron con un examen que decía sí, hablo inglés, no hablaron inglés nunca, no mejoraron su inglés nunca, volvieron a Argentina sin inglés. Y vos decís, ¿cómo puede ser? Porque alguien les enseñó a pasar ese examen, que no criticó a nadie, pero ellos tampoco fueron un paso más. Entonces, yo al ver ese ejemplo, y encima acá que me suelen pedir el IELTS para entrar a la universidad, es como yo no te voy a enseñar a pasar un examen si después tenés que hacer una carrera entera en inglés. Yo no te voy a estar haciendo la carrera. Entonces si querés el IELTS, vení y tengamos una charla, veamos más o menos dónde estás. Si tenés un buen nivel, te ayudo. Si no, primero clases de inglés, luego vemos el tema del IELTS. Pues me parece muy responsable esto. Ahora entiendo que a veces es más una necesidad como en tu caso, que fue como, no, bueno, lo quiero hacer para esto, luego mejoro. En tu caso vos mejoraste, trabajaste en inglés, hiciste un montón de cosas, pero fuiste un nivel más después de pasarlo. Hay veces que no, que se quedan en esa y vos decís, ¿cómo puede ser? Y yo no quiero ser parte de eso. No, aparte es como vos decís, es súper irresponsable. Yo me acuerdo que cuando me estaba preparando, yo hacía dos cosas. Hacía, como tenía todo, todo el tiempo del mundo, porque era COVID, y mi empresa en la que yo estaba trabajando ahí en Alemania, que era un museo, nos tenía como en paro, ¿no? Era como que no, como no se podían abrir los museos, estábamos en casa cobrando. Y lo que yo hacía era 8 horas, o sea, era mi full time, era estudiar inglés. Entonces, claro, me dividía entre sigo avanzando mi inglés y me hackeo el examen. Entonces era como 4 horas sigo estudiando inglés, 4 horas hackeo el examen. Y entonces también eso me ayudó a que, si bien obviamente mi nivel no era ese C1, probablemente ya era un B1 o B2 para cuando logré rendir ese examen. Entonces creo que también es muy irresponsable de tu parte decirle a alguien, sí, lo vas a poder lograr cuando te tendrías que poner 8 horas en tu casa a estudiar inglés para realmente pasar de un nivel mega bajo a un nivel alto en IELTS. Me parece que está bien que no tomes a las personas que no están en esos niveles. Sí, y si no, lo que les digo es, mirá, sí, si tu objetivo es dar este examen, no sé, de acá a 3 meses, yo te puedo ayudar con esto, pero vos tenés que hacer esto por tu cuenta. Y si no, no Tal te cual. anotes el examen. O sea, consultame si querés antes de anotarte, yo te doy mi evaluación. Obviamente, vos haces lo que querés, pero, y me pasó con una alumna que estaba en un nivel ahí medio un B1, medio raro, pero ella lo quería hacer, en muchos meses lo iba a hacer recién. Y de repente viene un día y me dije, me anoté, lo hago en un mes. Y yo como, ¿cómo te digo que no lo vas a probar? Y le dije, con todo el amor, encima era en diciembre, de diciembre a enero, fiestas, todo. Yo, mira, ¿sabés si hay posibilidad de moverlo? Porque ella quería sí o sí aplicar a la universidad. Y le digo, acá en Dinamarca no hace falta tener el examen aprobado para aplicar. Podés tener la cita al examen, más todo el resto y aplicar. Ah, no sabía, le digo, porque no sé si vas a llegar. Entonces averiguó, pudo cambiar como a 3 meses después. Qué bien. Entonces tuvo obviamente más clases conmigo, pero después yo le dije, tenés que todo esto hacer. O sea, le di un montón de páginas y recursos y todo, y le digo, tenés que ponerte a hacer. Porque no vas a poder pasarlo si no. Lo dio hace poco y la verdad no hablé con ella todavía, no sé cómo le fue.
ojalá le haya ido bien, pero son esas situaciones que también a veces tenés que ser honesto y decirle, mirá, yo no creo que lo pases. Y no es de mala, es de realista. Y no te voy a hacer tampoco perder el dinero. En este caso ya lo había sacado. Era como, bueno, ¿cómo te digo que no sé, una buena inversión? Espero que Sí. haya ido bien. Ahora le voy a hablar luego. Sí, tarda un montón igual, como la carta con el resultado. A mí me tardó, no sé, como 2 meses. Ah, bueno, Sí, estuve sufriendo ahí. pero sí, Sí. es un tema. Y después, por ejemplo, tengo otro alumno que estuvo conmigo 2, 3 meses. Ella tenía un buen nivel, bastante buen nivel. Estaba conmigo porque se había mudado acá con la pareja, él no tenía trabajo, ella sí, estaba buscando y no, él quería de arquitecto y no estaba encontrando. Entonces venía y hacía 2 horas seguidas, hacíamos de conversación, de cosas, de mejorar, idioms, phrasal, como mucho de mejorar su nivel. Y de repente me dice, mira, conseguí un trabajo en Londres de arquitectura, de todo lo que quiero, me dan la visa, me dan todo, necesito el IELTS en 2 semanas, ya. Y como, bueno, listo, hagamos un plan, porque él sí podía dar el IELTS. Él tenía que entender la estructura, pero ya tenía el nivel. Entonces él en su casa todos los días hacía readings y listenings, también hacía writings, que yo se los corregía y le daba tips y todo, y en clase hacíamos speaking y cómo responder en el speaking, porque no es solo responder, es no responder mucho, pero no responder poco, no decir esto, pero tampoco decir aquello, responder sobre vos, pero no mucho, todos esos tips. Entonces hacíamos eso, creo que habrá hecho 5 o 6 clases dedicadas 100% al IELTS, dio el examen, pasó, se fue a Inglaterra. Wow. Pero ese era un caso de alguien que ya tenía un buen nivel y que era simplemente como orientarlo hacia el examen en sí, punto, no enseñarle Sí. inglés. Bueno, pero es importante también que menciones esto, porque muchas personas, me pasó que yo hice una amiga cuando fui a rendir el IELTS, me Ujú. puse a hablar con una chica que estaba atrás mío, que es brasilera, todavía es mi amiga, y tenía muy, muy buen nivel de inglés, pero no se había preparado para el IELTS, Claro. y no lo pasó. Mm. Y claro, yo después hablaba con ella y le decía, pero no entiendo, o sea, yo me saqué seguro y vos que hablas inglés casi nativa no lo pasaste. Y era como, claro, es que es esto, es aprender la estructura, qué cosas decir, qué cosas no. Ujú. Sí, sí, no es solo saber inglés, sino saber cómo mostrarles a ellos que lo sabes. O sea, es un poco que decís, escucha, a ver, dale, yo sé, pero bueno, es un examen que tiene una estructura específica, porque, y más si es el académico, ¿no? También, que es Sí, el de la universidad, que es diferente al general. Y sí, no es solo saber inglés, es saber cómo usarlo. Ahora también tengo una alumna que está en Australia, que tiene un nivel re alto, que es maestra ahí también y todo, y necesitaba el IELTS para la visa, necesitaba creo que no me acuerdo, un 7 un 8 lo dio y se sacó un poquito menos porque en el speaking, justo que vos cuando la escuchás hablar decís, esta chica habla súper bien, le fue medio punto mal. No lo desaprobó, o sea, lo aprobó, pero no tenía la nota que necesitaba. Entonces ahora está con clases conmigo para mejorar eso, para poder pasar y tener la nota específica, o sea, no pasar, para poder mejorar y tener esa nota específica que necesita para la visa. Y ella ya tiene un buen nivel, no es que no lo tiene. Pero sí, sí, no. también hay que aprender o practicar los exámenes. Como todas las situaciones de la vida, como una entrevista de trabajo también se practica. Si uno va así nomás, obviamente sabemos hablar de nuestra experiencia y contar un poco, pero a veces te hacen una pregunta que te saca un poco de tus cabales, que no pensaste nunca, que no analizaste y por ahí no quedás por eso. Y no es que vos no sabes de tu vida y de tu experiencia, pero es que, bueno, no te preparaste. Y más si es en otro idioma. También. O sea, le errás hasta el verbo to be cuando medio que te enroscás y decís no sé qué decir y hablas como el orto, porque o sea, nunca lo habías pensado, entonces decís, no. Sí, no, recomiendo fuertemente que si alguien está pensando en rendir el IELTS, vaya con Caro, porque saber la estructura para mí es clave. Yo creo que mi mente analítica hizo que pudiese pasarlo porque tiene tantas cosas así como que el reading puede tener tantas trampas o el, no sé, el writing tiene tal cosa y es como que yo creo que lo pude hacer por eso, porque si no hubiese tenido que ir con alguien realmente. Aconsejo que lo hagan, se van a ahorrar muchísimo tiempo y muchísimo dinero porque es carísimo rendir mal el IELTS, sale como 300 euros creo. Y hablando un poco también de corpo, sé que también trabajas con perfiles más mid-senior y senior y ¿qué buscan en general estos perfiles cuando te contactan a vos para mejorar su inglés? ¿Es que empiezan de cero o algunos ya tienen pero les falta seguridad? Sí, no, de cero creo que tuve pocos que empezaron. Ahora, por ejemplo, empezó uno de una empresa muy, muy conocida de Argentina, es el gerente de comercio exterior de Mm, esta empresa. O sea, tiene un cargo muy alto, viaja mucho, va a ferias de lo que trata esta empresa y ya tiene un buen nivel, pero viene de esto, ¿no? Que él fue a un colegio así, creo que era bilingüe, entonces hablaba, pero ahora como que le falta un poco
cosa más técnica de describir gráficos y cosas así. Y también como el típico small talk, ¿no? De que voy a una feria en París y se me acerca alguien a charlar del gráfico, te lo digo, pero después charlar un poco más de lo más básico y como que ahí medio que hace agua, ¿no? Porque se sabe las cosas más técnicas o se confunde a veces ciertas. Hoy justo lo tuve adelante de esto. Y se confunde a veces cosas tontas, pero que son por ahí no hablar hace tanto tiempo o no estar tan expuesto, porque bueno, al ser en Argentina y trabajar en Argentina, por lo general, no estaba tan expuesto, pero ahora que tiene este nuevo cargo, sí, habla muchísimo más inglés. Entonces son como pulir cositas. No es que necesita inglés, ya sabe inglés, pero necesita mejorar. Y sí, esos son los casos por lo general que me llegan. Y suelen ser esposos o hijos o maridos o novios de mis seguidoras de Instagram. O sea, no, no es que yo tengo una publicidad en algún lugar especial, ni siquiera en LinkedIn me llegan tantos de eso. Y la verdad que les agradezco a mis seguidoras. Pero es un poco eso. O sea, ya tienen el idioma, ya tienen las bases por lo menos, pero quieren orientarlo más al vocabulario más específico de su campo, ¿no? En este caso, de él, lo que hace, mucho tema de estos sí, gráficos y de números, ¿no? Números grandes, cifras. Y la charla de, che, bueno, ¿qué más podemos hablar si no es de esto técnico que tengo que decir? Y bueno, qué sé yo, el clima, ¿no? Del clima. Sí, un poco esa charla, ¿no? Y sobre todo ayudarlos a que se suelten con el speaking, ¿no? A charlar, a hablar, contar, no pasa nada, o sea, hablemos. Entonces hacemos diferentes tipos de actividades, ¿no? Uno se imagina un gerente general de no sé qué, estamos... No, hoy jugamos un juego de describir cosas. O sea, entre otras cosas, terminamos la clase le di una lista de palabras y le dije, describímelas en inglés. Y riéndonos y hablando también de la vida, o sea, es como, no es que yo soy súper seria, soy creo que igual en todos lados, no importa con quién esté, a todos le doy la misma clase, sos niño, adolescente, adulto y tengas el puesto que tengas. Así que sí, o sea, vienen con diferentes objetivos, pero siempre un poco mejorar lo que ya saben. Sí, y también el small talk es tan difícil, algo que es una pelotudez, porque es como vamos a hablar de, no sé, yo detestaba que me preguntaban qué hiciste el fin de semana, porque es como, primero, no te quiero contar porque soy introvertida, segundo, no sé cómo explicarlo, o sea, no tengo ni las palabras para inventarme, porque ya después de 2 años trabajando en la empresa, inventaba, ¿qué hiciste el fin de semana? Fui a andar en roller, no sé, o sea, inventaba. Pero claro, cuando no tenés el inglés necesario, no puedes ni inventar. Sí, sí, eso es un poco lo que pasa, que por más de que ya te sepa de antes, ¿no? Si ahora empieza de nuevo a trabajar en inglés después de muchos años, o a trabajar en inglés después de haber estudiado hace muchos años, se aprende estas cosas, ¿no? Lo más técnico, pero cuando te preguntan del clima, es como, ¿cómo se dice? No sé, el otro día creo que me había preguntado cómo se decía con neblina. Y sí, Mm. obvio, es algo que normalmente no decís, pero si justo el día está con neblina y te preguntan, che, ¿cómo está el día en Argentina hoy? Soleado. Claro, no te falta la palabra foggy, entonces decís, sí, sunny. Y sí, son esas cositas que decís, ¿para qué quiero saber el clima? ¿Para qué quiero saber cómo decir la hora? Para estas cosas. Porque justo pasó uno y te dice, che, ¿qué hora es? Y vos, la... Y viste, y te quedas Chao. ahí. Sí, chao, preguntale al otro. O sea, son cositas que hay que saber y que hay que refrescar y que hay que tener listas para, sí, estos momentos. La típica charla de ascensor, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Por más de que suceda en una feria de gerentes de no sé qué cosa, siempre existe el small talk, más allá del negocio. De, che, ¿tenés hijos? Sí, bueno, no sé, ¿qué hacen? ¿Qué hobbies tienen? ¿Qué les gusta? Yo también. Eso une también. A veces en el negocio te sirve más el small talk para terminar de cerrar un negocio que, no sé, el presupuesto en sí que le diste. Le caíste bien, le gustó que sos un hombre de familia, una mujer de familia, es como, bueno, me gustás vos. Y eso sucede desde el small talk, ¿no? Desde la parte más humana, por así Es decirlo. la forma de ver los valores también. No puedes ver los valores de alguien si no habla sobre algo que no sea el gráfico. O sea, que con el gráfico, ¿qué valor voy a saber? Más allá del valor del gráfico, nada más. Bueno, el del gráfico. Pero sí, sí. Entonces, un poco vienen también por eso, por charlar, che, ¿cómo puedo hablar sin tener que ser técnico todo el día? Bueno, así, charlando. Practicando. Y también como animarse a cagarla, ¿no? Porque yo tengo tantas anécdotas de cosas que he dicho que digo, no puede ser que haya dicho esto en un ambiente corporativo, porque encima, no sé, por ejemplo, nosotros teníamos cocina en el trabajo este que yo quedé, que hice el cambio de carrera. Entonces había un montón de cosas, de utensilios, de ingredientes que no sabía. Entonces una vez terminé diciendo si por favor me ponían especies en los huevos en vez de especias. Las species, spices. Claro. Y Y era ahí una como, cosita chiquita de pronunciación, pero sí. es muy chiquito, pero se me cagaron de risa. Y claro, recordar que
no pasa nada, que es como, sí, la vas a cagar 1000 veces. Después tenía otro compañero de Estados Unidos que a mí me cuesta mucho más el acento estadounidense que el de UK. No sé por qué, no lo sé, pero me cuesta mucho más. Y este chico se llamaba Levi, que en Argentina es Levi. Claro. Entonces yo veía el escrito en el nombre Levi, ¿no? Entonces le digo, bueno, pero ¿cómo se pronuncia tu nombre? Porque no entiendo. Y me dice, como la marca, como la marca. Y yo decía, Levi, no Levi, Claro, Levi, Levi. Y me Levi. dice, Levi, me dice, Levi. Y yo, ¿what? Sí, sí, como la marca. Y entonces había otra chica que era brasilera y hablaba español. Y me dice, Efi es como es Levi, pero Levi. Nosotros en Brasil y en Argentina le decimos Levi, pero es Levi. Y Mm. claro, ya este chico no le entendía absolutamente nada. Y era como, repetime. Es lo que nos suele pasar y yo también siempre les digo a los alumnos, o sea, no se preocupen por tener que pedir a alguien que repita o por no entender o por cometer un error. ¿Cuántos errores cometemos en español cuando hablamos? Millones. Pero te da igual porque es tu idioma, decís, ah, ya fue, nadie va a pensar que no soy nativa de Argentina. Y a veces hasta lo pensaban, te digo, a veces me dicen, che, ¿de dónde somos? O sea, no entendernos entre provincias. Yo tengo amigas de Tucumán o de Entre Ríos que a veces como, ¿qué me estás diciendo? De Mendoza. Y no sos más o menos argentina por entender o no entender una palabra o un acento. Entonces, no sos más o menos bilingüe o no sabes más o menos inglés por no entender una cosita y equivocarte en algo. O sea, no pasa nada. Se aprende y aparte lo que me decía Levi, me dice, vos hablás 4 idiomas. Yo Exacto. hablo neoyorquino, nada más. O sea, es como, no importa si te tengo que repetir, porque yo a veces le decía, ya me da vergüenza, es como, perdone, yo sé que soy la manager de Estados Unidos, yo sé inglés, pero acá vos no te entiendo, le digo. Y claro, él era re New Yorker. Era imposible, realmente. Y algo que dijiste ahí que no se va a sentir menos argentina o que no vamos a parecer menos inteligentes o lo que sea, esto es algo que a mí me pasaba. ¿Por qué crees que nos sentimos menos inteligentes cuando hablamos en inglés? Esto creo que nos pasa a muchas. Sí, yo creo que no solo menos inteligente, sino a veces, y esta me pasa un montón, que me dicen como, yo quiero llegar a poder ser yo en inglés, tipo, quiero que la gente sepa que soy graciosa, ¿viste? Quiero que la gente me conozca. Y es como, y yo creo que obvio, estamos hablando en otro idioma y no te estás pudiendo comunicar, y uno siempre va a pensar que van a pensar que somos o menos graciosos o mala onda o menos inteligentes, pero hay que pensarlo al revés, esto que vos decís. Hablo mi idioma y el tuyo, y mi idioma el tuyo y tal y tal y tal, entonces es como menos inteligente que quién. O sea, nadie. Ahora que vos no me puedas entender a mí en mi idioma nativo y yo tengo que hablar el tuyo, hacia otra persona. O sea, yo como a veces se los pongo un poco de esa manera a mis alumnos, ¿no? ¿Qué es esto que decís? Es, pensá que vos sos quien está hablando el idioma de la otra persona porque esa persona no habla el tuyo nativo. Entonces, ¿quién está como en desventaja? La otra persona. Sos vos quien tiene que no solo saber lo que dice en su idioma, sino pensar, haber aprendido otro idioma, saber decirlo, comunicarlo, y el otro está ahí recibiendo y encima a veces tiene el tupé de decir, ay, no se dice así, vos decís, mira. Y eso me pasó un montón de veces también, de que me dijeran, ¿no? Alumnos, ay, no, pero siempre me dicen que no me entienden, ay, no, pero siempre... Y por lo general, y no es por poner así en la misma bolsa, pero son los yanquis, los Hmm, que no te entienden porque hablan sí. un solo idioma. Y entonces eso es, a ver, esa persona obviamente no te va a entender si vos le decís Levi en vez de Levi, porque solo conoce la palabra Levi, o sea, para él Levi no significa nada. Entonces realmente te va a decir, ¿qué me estás diciendo? Para vos, Sí. vos decís, amigo, y no, más o menos lo mismo. Pero ellos no te van a entender. Y ahí quien está en desventaja es el otro. El que no conoce ni un idioma más, el que no conoce otra manera de hablar, de abrirse. Por eso para mí el inglés en sí, o sea, el inglés real no es el que hablas con el nativo, sino el que hablas con otra persona de otra habla, o sea, que su habla nativa no es inglés, y ahí se comunican. Que Y se ahí encuentran en el medio. exacto, cuando hablas con alguien de India, alguien de Tailandia, alguien de España, alguien de Francia, alguien de Argentina, y en el medio está entre nuestros acentos y lo que queremos decir, y al final es con quien más te entendés, porque los dos entendemos, ok, sí, a ver, yo puedo estar diciendo algo mal porque lo digo con mi acento, y el otro también, busquemos un punto medio y te entendés. Suele ser con el nativo, con el que hay más como sentirse como, che, pucha, no puede ser que no me entienda. Y no es porque no estás hablando inglés nativo, es porque estás hablando el inglés de la vida, el inglés global, de la globalización, y el otro está muy encasillado en que yo hablo inglés y este es el inglés y esto es lo único que existe. Ya no, ya realmente no hay un solo inglés, o sea, para nada. No. Hoy en día es como que no necesitas ni el nivel tan pulido para lanzarte a un cuerpo, ni el nivel super nativo, ni el super acento, ni nada. O sea, real. Esto es real. Si alguien está escuchando, aprendan inglés para desenvolverse y sentirse ustedes y sentirse cómodas, porque al final a mí me dio una confianza, me dio un boost como a aprender inglés. Es como,
yo creo que fue una de las principales, de las razones principales por las que quería, era desbloquear, viste, ese nuevo nivel. Me sentía como jugando al Mario Bros. Era como, necesito desbloquear este nivel. Y se Sí. me abrieron tantas posibilidades y te da ese boost de confianza, porque es eso. No, y además, la mayoría de las veces el inglés es un vehículo para. O sea, por lo general, lo que vos querés demostrar no es a través de las palabras de me siento, te hablo y te cuento, es de lo que analicé, de lo que hice, de lo que creé, de tantas otras cosas. O sea, no es, sí, si tenés que dar una presentación en inglés, bueno, puede, ¿no? Un poco perjudicar lo que querés comunicar si no lo estás diciendo del todo bien. Pero tenés un gráfico, o sea, si aprendés a hacer, ¿no? Material de apoyo, si aprendés otras técnicas para acompañar ese inglés que por ahí no es tan perfecto, ya está. O sea, lo que importa es lo que después muestres. También yo tenía otra alumna que trabajaba para una empresa, la empresa más grande acá de Dinamarca, Novo Nordisk. Ella vive en Argentina, trabajaba en el área de recursos humanos, también un puesto súper alto, con gente de Estados Unidos y de diferentes lugares. Y su pronunciación no era perfecta para nada, pero todo lo que decía, lo decía excelente y tenía un súper rango y la gente la respetaba súper bien. Y si no le entendía, le preguntaban, che, discúlpame, ¿me puedes repetir? Y ella repetía, pero nadie le iba a decir, ay, no sabes inglés. Era, yo hablo español en mi idioma nativo, te estoy hablando a vos en inglés, lo que hago es excelente. Eran todos números, o sea, lo que ella hacía no había. No podías decir que lo hacía mal porque estaba todo ahí demostrado. Y era simplemente usar el inglés para explicar aquello. Punto. Si no la entendías, bueno, te lo repetía, te mostraba el gráfico, el porcentaje y ya está. Y yo, en un principio, ella un poco me había dicho que no le entendían tal y cual cosa. Le dije cómo se pronunciaban dos, tres letritas que podían cambiar eso que no le entendían, sobre todo los clientes de Estados Unidos. Lo cambió y ya está listo. Y nunca más tuvo que cambiar mucho más de su habla, porque al final lo que ella quería transmitir era esos números, esos gráficos, eso todo, y lo podía transmitir igual, con la pronunciación esta o aquella. Entonces a veces es eso, es sacarnos de la cabeza que hay que hablar perfecto, que hay que hablar nativo, que hay que decir tal y cual, porque al final lo que queremos, por lo general, demostrar no es el inglés en sí, sino lo que creamos con el inglés. Ahora, bueno, sí, si por ahí te pones a enseñar inglés, bueno, tenés que saber un poco más, qué sé yo. O sea, en mi caso, no sé, siento que si no pronuncio del todo bien y no pronunciación nativa o no nativa, o sea, No, británica, sino saber pronunciar cosas, saber sonidos, saber cómo se forman en la boca, cosas así, bueno, y sí, quizá haces un poco agua y no puedes ayudar al alumno en ese caso. Ahora, mm, tampoco te hace peor profesora no poder no. pronunciar tal cual, porque te puedes. También hay profesoras que enseñan el acento o la pronunciación y hay otras que no, que enseñan gramática. Sí. Entonces es como. Nada, el inglés es un vehículo, eso es lo que hay que recordar. Un vehículo para llegar a un lugar. ¿A dónde quiero llegar? A este lugar. Bueno, que necesito un vehículo más chico, más grande, mejor, peor. Bueno, ahí vas viendo tu nivel, ahí vas viendo qué más necesitas. Si le tenés que agregar un acoplado, bueno, tengo que aprender esto otro. Si quieres algo simple, bueno, con una clasecita, dos, ya estás. O sea, un poco Sí. más práctico. Estrategia. Sí, sí. Sí, es que es así, me encanta. Y también me gusta que trajiste esto de los Yankees porque no me siento tan sola. Yo pensé que era como yo, que no sé, como que me sentía súper sola. Y me pasaba que, claro, todos me decían no, porque hablar con la gente de Irlanda, por ejemplo, yo tenía partners que me llamaban desde un campo en Irlanda iban manejando en un camión con sus tres perros atrás, llevándolos al veterinario y ahí me hablaban. Imagínate, entenderle a un irlandés en esa situación, ¿no? Por eso pongo el contexto. Sí, sí. Y yo a esa persona le entendía sin ningún problema, porque, bueno, el primer día no, el segundo no, pero ya después de escucharlo dos o tres veces, ya está, te acostumbras. En cambio, seguía hablando con los yanquis y era como, no te entiendo, hermano, o sea, como, no puedo entender como no te entiendo. Sobre todo con Levi, pero Sí, pero yo creo que ahí es un poco esto. Todo el mundo sabe y los irlandeses mismos saben que tienen un acento difícil de entender. Yo en Tailandia en los últimos años todos mis amigos eran irlandeses. Sí, el primero, día uno, día dos, día tres, yo estaba medio como. Después ya los entendí y ellos también se daban cuenta. Entonces por ahí intentaban como no hacer su acento tan marcado al principio para que yo los pueda entender. Con el yankee lo que suele pasar, y de nuevo, no es todos, pero es la mayoría que me encontré, es esto, es como, yo hablo inglés, es el inglés que habla todo el mundo, es el inglés de las series, es el inglés de las películas, tipo, vos tenés que entenderme a mí, no yo a vos. Entonces, yo voy a decir las cosas, no las sé decir de otra manera. Disculpame, cuando decís tipo, podés, no sé, parafrasear y te dicen lo mismo, pero, y decís, pero no me estás ni parafraseando, o sea, me estás diciendo lo mismo. Y yo eso en el último colegio en Tailandia, en el que era internacional y era internacional americano, había muchísimos, obviamente, yanquis. Y me acuerdo, una profesora que hoy en día es mi amiga, ella hablaba obviamente inglés y hablaba un poco de español, pero español había estado aprendiendo, creo que en la universidad nada más. O sea que básicamente era inglés. Ella nueva, yo ya llevaba
4 años en Tailandia, me acuerdo que nos encontramos con alguien en el pasillo, una tailandesa, una de las de recursos humanos creo que era. Nos habla, nos dice algo, no sé qué, yo respondo, va, se va. Me mira y me dice, ¿qué dijo? Entonces yo le cuento. Me dice, ¿cómo le entendiste? ¿Qué estaba hablando? Le digo, inglés. Pero me mira como, ¿eh? Le digo, sí, le digo, lo que pasa es que acá no hablan el inglés perfecto que hablan en tu país, le digo, hablan un broken English. O sea, no podés armar la oración entera con sujeto, predicado, verbo, tal y cual, así como la conocemos, porque no te van a entender. Tenés que como bajar tu nivel de inglés. O sea, hacer esto como I go school Sí. tomorrow. Es decir, I will go to school tomorrow, bla, bla, bla. O sea, lo cortás muy más pausado, más, ¿no? Al punto. Y le costó un poco, pero después un día me acuerdo que vino y me dijo, lo probé y como que funciona. O sea, hablar más. Y le digo, y sí, es que es un poco eso, es entender también quién está del otro lado y poder facilitar el habla, porque si uno se queda en su posición de yo hablo inglés y yo sé, y vos sos tailandesa, que encima yo estoy en tu país, o sea, pero vos sos tailandesa y tenés que hablar mi idioma y vos no me estás entendiendo y yo no estoy haciendo un esfuerzo y veo que vos sí lo estás haciendo y me quedo en mi lugar de si no hablas mi idioma no te voy a responder, no va a haber una conversación que suceda. Ahora, cuando de las dos partes intentamos entendernos y los dos ponemos un poco, se llega a un punto medio. Y por lo general siempre me pasaba eso con, de nuevo, los yanquis, que tengo muchos amigos que amo y que hablan mucho español, pero tengo otros que es esto, y son los que suelen hablar un solo idioma. Ese es un poco el final, ¿no? El que habla un solo idioma no suele tener, obviamente, el cerebro programado para entender otras cosas. Sí, Eso. no, 100%. Y no, obviamente no es por generalizar, obviamente que habrá gente en UK, gente en Sudáfrica, yo también tenía partners en Sudáfrica, tenía muchos lados que hablaban inglés nativo y habrá de todos de este tipo que se cierran y que solo hablan su idioma, pero en general es cierto que pasa más con este país y me siento un poco menos sola, así que está bueno traer también estas conversaciones porque a otra por ahí le pasa, porque a mí me pasaba que medio que me hacían un poco de bullying, mis amigas y eso, que decían, pero todo es yankee, ¿cómo puede ser que vos le entiendas al tipo del campo en Irlanda o en Escocia y no al yankee, que es la serie? Yo decía que la serie tampoco la entiendo. Es que claro. O sea, pones Sherlock Holmes en British de Londres, super mega posh, y sí te lo entiendo, pero no te entiendo yankee. No, sí, Sí. sí, y sucede, es normal para mí, es mucho más normal. A algunos les pasa con el idioma, o sea, el inglés sí, de Estados Unidos, otros con el de Australia, el de Nueva Zelanda, esos también son difíciles. El de Irlanda, el de UK, o sea, sí, obvio, pasa en diferentes partes. Yo creo que todos tenemos como un karma nuestro en el inglés. Pero bueno, también pasa con el español. Yo hoy en día que enseño español también y que viene gente que ya por ahí estuvo aprendiendo español de España y viene con el mío rioplatense y me miran como, ¿qué estás diciendo? Y yo, bueno, mira, conmigo vas a aprender este, pues de nuevo, son parejas de, son novios o esposos de mis seguidoras que quieren enseñarle a sus novios extranjeros a hablar. Y también es pasar de pronunciar, ¿viste? El sh con el yo y el no sé qué con tal cosa. Bueno, es acostumbrarse, ajustarse. Y yo entender que tampoco voy a poder hablar 100% como yo hablo siempre y esperar que me entiendan. Tengo que cambiar un poco a veces y hablarle de tú hasta que de a poco le voy introduciendo el vos, ¿no? No voy a quedar en mi posición de vos querés aprender argentino, así que tenés que hablar esto y no voy a cambiar. Hay que adaptarse. Sin adaptarnos y sin comprendernos no llegamos a ningún lado. Creo que un resumen de lo que venimos hablando hasta ahora podría ser eso. Hay que adaptarse, hay que abrirse, hay que entender al otro. Sí. Y te quería preguntar algo de la academia, que me quedó ahí, que tenía como esa curiosidad, ¿no? Porque vos construiste esta academia para enseñar a otros profesionales a certificarse, para ellos también poder dar clases, y también me encanta porque no te quedaste solo en el inglés, también te enfocaste como en escalar un negocio que yo siento, no sé, que le cambia la vida a cientos de personas. A estas personas que logran, a través de un idioma, tener posibilidades económicas más allá de los límites de su país, ¿no? De poder dar una clase online en euros, en dólares, en lo que sea. ¿Y por qué decidiste fundar The Trust Method? ¿Qué frustración? Generalmente nos mueve una frustración. ¿Te movió? Fue un poco cuando yo empecé a dar clases en el 2018, que fue un poco lo que conté al principio, cambio de carrera. Yo era publicista, me fui a España, me fui a Australia, au pair, bueno, diferentes trabajos, hasta que dije, no, a mí me gusta enseñar y quiero hacer inglés. Hice un curso, TEFL Course, un curso que hoy en día creo es más conocido. Cuando yo lo hice no se conocía mucho y yo dije, che, esto me abrió un mundo entero. O sea, yo pensé que nunca más iba a poder, o sea, que nunca más iba a volver a la universidad, que no lo hice, pero como que en un momento a los 26 digo, bueno, ¿será que para ser profesora tengo que volver a estudiar una carrera entera? Realmente no quería.
no tenía ganas, le debe pasar a muchos, es como que digo, ya estudié, ya me fui del país, ya trabajé, ya hice esto, no quiero volver a estudiar, no importaba en dónde, no quería volver a hacerlo, 4 años o más. Entonces dije, busquemos una solución más rápida a ver si existe. Existía, que se llama TEFL Course, pero bueno, es una solución rápida si estudiaste inglés toda tu vida, si sos nativo, si tenés como un background, ¿no? De antes. Hice ese curso y cuando me di cuenta que en un mes me podía certificar y que podía trabajar en Tailandia, en colegios internacionales, que podía hacer tantas cosas, dije, esto lo tiene que hacer más gente. Entonces ahí es cuando empecé con contar, ¿no? En mi Instagram personal, el de Caro Piqueras, un poco esto y que más gente pudiese hacerlo. Y cuando ya estuve trabajando en un colegio, en otro colegio, y después di algunas clases durante la pandemia, como para probar cómo era dar por mi cuenta, dije, no, yo un día quiero tener mi academia. Quiero tener mi lugar, quiero tener mi academia y quiero enseñar a alumnos. Yo nunca me imaginaba enseñarle a terceros, o sea, enseñarle a colegas que encima a veces tienen muchísima más experiencia que yo o años que yo a enseñar. Pero cuando me mudé acá a Dinamarca, se dio la oportunidad de poder mudarme y no tener que trabajar los primeros meses, de decir, bueno, me mudo y veo. Y ya dije, che, a ver, probemos un poco esto de dar clases. Yo acá no empecé porque quise en sí, me contactó una chica, era como, quiero que vos me des clases, me voy a mudar a Dinamarca, soy de España, te necesito. Yo no, no sé, por favor, armá clases grupales. Bueno, terminé armando clases y clases grupales porque esta chica me pedía, El Muriel. cliente es el jefe, siempre. Era como, bueno, está bien, mirá, lo voy a hacer. Y se lo re agradezco hoy en día. Vi que había negocio, vi que había nicho, vi que había gente. Y ahí dije, bueno, fundemos una academia. O sea, abramos esto, veamos cómo va. Y cuando fundo la academia, que la inscribo, o sea, está todo inscrita acá en Dinamarca, la marca, todo, o sea, pago los impuestos, todo súper como real y legal y una empresa. Y también después me empezaron por el otro lado, profesoras, a decirme, che, enseñás tu manera de enseñar, enseñás tus métodos, porque yo siempre mostraba que enseñaba como con juegos o de manera divertida o con cosas. Y era como, me gustaría aprender de vos, me gustaría saberlo, enseñás, lo haces, lo enseñás, lo haces. Yo tipo, no, mira, de momento solo está este curso TEFL que yo hice, te lo recomiendo, como, toma, te lo recomiendo. Y en un momento dije, bueno, no, a ver, creo que hay un mercado, creo que hay gente, y a mí me gusta enseñar, o sea, me di cuenta que al final lo que a mí me gusta es enseñar más allá del inglés. Entonces ahí contraté un business coach y tuve una mentora durante mes y medio, no me acuerdo. Desarrollé todo el plan, o sea, yo ya tenía la idea que era hacer un programa donde enseñaba cómo enseñar, pero me faltaba como la estructura. Ahí también pagué a una diseñadora gráfica para diseñar mi marca y todo. Y dije, bueno, mandémonos y vemos cómo va. Y se hizo sold out creo que en una semana, algo que yo dije, no sé si va, habrá gente. Eran 10 personas, pero igual, tampoco era un Sí. precio barato. Y yo decía, no sé cuánta gente, porque la gente siempre me dice, hace, y cuando hago a veces, viste, se borran. Y no, y fue súper bien, y después hice edición 2 edición 3 edición 4 hoy en día está en mi plataforma, en mi página web, on demand, para que la gente lo compre cuando quiera. Y empecé a sacar otros cursos, comunidades, como que me di cuenta que más allá de que ya hay profesores que tienen mucha más experiencia que yo en el mundo de la enseñanza tradicional, o sea, en colegios, hace por ahí 40 años, con la pandemia, con la globalización, con esto, ¿no? De tener hoy en día clases virtuales, híbridas y esto y lo otro, yo medio que encontré ahí, o sea, me creé en eso, o sea, yo nací, ¿no? Como profesora ahí y tengo mucha experiencia y a la gente, qué sé yo, se ve que le gusta lo que digo y lo que hago y hoy en día sí, tengo también mentorías para profesoras, asesorías para gente que ya da clases o que quiere empezar a dar clases, quiere crear sus cursos, sus programas, sus academias, o sea, yo tengo profes que trabajan conmigo y que ellas también tienen sus propias academias, o sea, yo Mm, no hago competencia ni nada, también quien hace mi programa es la única persona, o sea, quienes hacen mi programa son los únicos que pueden entrar a trabajar para mí, porque tiene sentido. creo que tiene sentido que enseñen con mi método. Y Y me sí. contactan muchísimas, o sea, realmente todas las semanas tengo por lo menos 5 o 6 mensajes en el Instagram de, che, ¿cómo puedo hacer para trabajar con vos? Che, ¿cómo? Y mira, tenés que hacer mi programa. O sea, ese es mi semillero. Realmente me creé mi propio semillero donde la gente se capacita, tiene un interés real por lo que yo hago y después es como, bueno, vení, tomá. Si hay quórum porque hay una entrevista, obviamente no es que... No hay capricho, no es capricho tampoco, es, a No, ver, tiene sentido. sí, porque si yo quiero que enseñes como yo y si no tengo que hacer, tengo o que yo darte el curso a vos, que no lo voy a regalar, o sí, no sé, estarte detrás. Y también parte de mi trabajo no es estarle detrás a nadie, yo no estoy como una jefa así atrás, mostrame, díseme. Yo ya sé que aprendiste porque hiciste el curso entero, te hice una entrevista y la pasaste.
tenemos reuniones mensuales, o sea, 2 reuniones mensuales de grupo y una reunión mensual 1 a 1. Y además hablo con los alumnos para ver cómo van, entonces yo con eso me hago una... Claro. I pen the picture. Sabés si el alumno está desconforme, o sea, es muy fácil. Exacto. Pero yo no le quiero estar detrás a nadie y si vos no haces mi programa y no sabes cómo yo enseño y no sabes mi método y no sabes nada, tengo que estar atrás tuyo, tengo que estar enseñándote, tengo que estar... O te tengo que dar este producto gratis, que no es la idea. La idea es que vos demuestres interés primero y yo después, ¿sabes qué? Te abro mis puertas y creo que soy bastante generosa con las profes que trabajan conmigo una vez que veo interés de su parte. Pero sí, se fue dando, digamos. No es que yo dije, bueno, quiero una academia donde capacito profesores. Es quiero inglés. Después fue profesores e inglés. Ahora es profesores inglés, español. Y vamos a empezar, como te contaba antes, a hacer un curso para capacitar profesoras para dar IELTS. Y con eso, de a poquito, capacitar como cositas más cortitas, quizá, que también me piden. Y para más es para el español, ahora que yo también doy español, no es solo idioma en general, sino bueno, cómo hacemos como hablantes nativas de español y sin tener un L, que es el certificado de español, para enseñar español y cómo hacerlo en Claro. inglés, como fui Sí, con el encontrando. Cervantes, ¿no? Para Sí, el español. sí, Que ahí me sería fui el TOEFL, haciendo. pero en... Sí, pero de español, exacto, el L, que es español como lengua extranjera. Que ese yo también lo hice, pero lo hice una vez, ya tenía el TOEFL, o sea, lo hice hace poco y realmente no me Mm, aportó mucho, pues yo ya sé claro. enseñar. Pero bueno, Sí, es un certificado que dice que das. Entonces, la vida me llevó a, como siempre, la vida y la intuición me llevaron a hacer las cosas que hago. Y por me eso, encanta. That Method. Y decir una sola cosa que por ahí si alguien nos está escuchando, no confunda TOEFL con TEFL, No, porque no es exacto. lo mismo. No es el examen internacional, es un examen para certificarte para poder dar clases, digamos, o para poder enseñar. Sí, no es un examen, es un curso. Ah, ok, O sea, el TOEFL, el que tiene la TOEFL, es el examen, sí, y el TEFL, TEFL, es Teach English as a Foreign Language, y es un curso que tiene 3 trabajos prácticos, no hay examen, pero bueno, los trabajos prácticos hay que pasarlos, si no, no pasas el curso. Y eso te certifica, una vez lo aprobás, para enseñar inglés de manera, o sea, a gente extranjera o como segunda lengua. Sí, no es lo mismo. claro. Perfecto, sí. Me quería aclararlo por las dudas porque yo al principio, o sea, no lo conocía, lo conocí por vos, obviamente. Después conocí el Cervantes también y este era mi plan B si no me salía el cambio de carrera en realidad. Yo di clases muchos años cuando estaba estudiando en la universidad, no de inglés, con mi broken English, pero sí di muchos años clases de matemática, física, química, ingresos a las universidades. Y para mí es una mina de oro dar clase, más hoy que podés dar al exterior. O sea, realmente yo amaba enseñar, no tenía más cupos, o sea, realmente tenía empleado a Fran, a mi pareja, y le pasaba a él. Teníamos grupos, llegué a dar grupos de 12 personas que yo les decía, chicos, o sea, yo no quiero dar de 12 personas, esto es 1 a 1, era personas que estaban haciendo cosas diferentes, ¿entendés? Pero era como, no, necesito y no tenés más horas, no importa, meteme en el grupo de 12. Es como, realmente hay mucha gente que lo necesita. Hoy con el internet, globalización, no me puedo llegar ni a imaginar, debe ser increíble. Así que sí, es una buena salida, planténselo. Y quiero cerrar con una pregunta y después te doy el micrófono para que vos cierres con lo que quieras que se vayan las que nos estén escuchando. Pero si alguien te escucha y dentro de un año sigue en el mismo lugar con su inglés, ¿qué pasó? No mucho. Eso es lo que pasó. Yo creo que si uno presta atención a las mínimas cosas que hace, como por ejemplo ver una serie en inglés, y la serie por ahí verla y no con el subtítulo en español, sino en inglés. O sea, hacer pequeños cambios, si uno ya sabe inglés, hace que de acá a un año avances un montón. Si no avanzaste es porque no hiciste. Yo siempre intento dar pequeños tips como cambiar tu celular al inglés o al idioma que estés aprendiendo. Yo ahora lo tengo en danés, pues estoy aprendiendo danés. Las series, si ya sabes inglés o si ya la viste 20 veces, ponétela en inglés con subtítulo en inglés. Como las cosas diarias que uno hace, la exposición diaria que uno tiene, cámbiala. Ponele un nivel más y es hacerlo en inglés, hacerlo en español, hacerlo en el idioma que quieras aprender. Pero te garantizo que de acá a un año, por más de que no hayas tomado clases, porque no es todo tomar clases y pagar, sino dedicar tiempo, pago o no, en un año vas a haber avanzado. Ahora, si de acá a un año no hiciste ninguna de esas cosas, no cambiaste nada, no mejoraste, no te expusiste al idioma, nada, y sí vas a seguir igual o incluso a veces peor. Porque si no hablas, el idioma se va perdiendo. Y bueno, ¿dónde te pueden encontrar para trabajar con vos? Vamos a dejar todo linkeado, obviamente, pero ¿dónde te encuentran y con qué te gustaría que se vayan de este episodio? Ok, primero te cuento dónde me encuentran y después pienso cómo quiero que se vayan. No, me pueden encontrar en Instagram, en arroba de Trat Method, que es T-R-A-T, Trat, es el nombre de el primer pueblo en el que viví en Tailandia, donde aprendí todo, por eso el nombre. También en mi Instagram personal,
bueno, que es personal, pero el público, ¿no? @caropiqueras. Página web también tenemos www.thetreadmethod.com. Y también hay YouTube, que es The Tread Method. En YouTube no hay mucho, o sea, hoy en día no estoy publicando mucho, pero hay muchos videos que tienen que ver con el TEFL, tienen que ver con enseñar, tienen que ver con la diferencia entre el TEFL y el TOEFL, varias cosas de la enseñanza. Y en LinkedIn también. Hoy en día ya refloté mi LinkedIn, me pueden encontrar ahí como, creo que es María Carolina Piqueras, no recuerdo Lo ahora. vamos a linkear. Pero sí, LinkedIn también lo tengo más activo, así que en esos lugares, igual donde más estoy es en Instagram. O sea, realmente si me quieren hablar, Instagram es donde más me pueden encontrar más rápido. Y después, ¿qué me gustaría que se lleven? Que, bueno, algo que a mí siempre me marcó y creo que tiene que ver con las dos, es que no importa qué edad tengas, puedes cambiar de carrera siempre. Eso primero, porque yo lo hice a los 26, vos no me acuerdo qué edad, pero 31. por eso, o sea, no hay edad para cambiar de carrera, no hay edad para decir, che, ¿sabes qué? Me parece que me equivoqué, o no me equivoqué, pero quiero probar algo nuevo. Así que eso que lo tengan en mente. Y con tema de idiomas, que un poco lo que decimos, o sea, hay que sentarse, hay que estudiar, no hay que pagarle a una profesora porque sí, o sea, yo que tengo mi academia no te voy a decir pagame para enseñarte. Podés hacerlo solo como lo hiciste vos, podés hacerlo acompañado como lo hacen otras personas, pero se necesita culo en la silla. O sea, no hay otra manera que no sea sentate, estudiá, salí, conocé, estudiá, viajá. Obviamente hay maneras más sociales, pero hay que ponerle esfuerzo, hay que ponerle tiempo, hay que ponerle onda. Y no hay que dejar que el idioma nos limite, de nuevo, que el idioma sea un vehículo para llegar a un lugar y no un, ay, no sé inglés, entonces me quedo en mi casa y no aplico a nada porque no voy a poder. No, ¿qué quieres aplicar? ¿A esto? Bueno, ¿qué camino? Tal, bueno, me subo al vehículo del inglés, aprendo inglés, llego, después veo qué hago. Pero no te limites por no saber inglés, español, alemán, o sea, el idioma que quieras, que no te limite, porque si no, no vamos a poder avanzar. Y hoy en día los idiomas son bastante importantes, la verdad. Por a pena de muchos lo son. Gran mensaje, me encantó, coincido con todo lo que decís. Ojalá que muchas personas lo entiendan finalmente, que están postergando el inglés hace años, hace décadas a veces, Sí. que se animen, porque está buenísimo. El día que estás del otro lado, yo ahora que estoy haciendo mis podcasts, 1 de cada 10 los hago en inglés y me cuesta muchísimo, no voy a decir que no. Tengo errores, me cuesta ser elocuente y lo hago porque quiero que otras mujeres vean que con mi inglés se puede llegar lejos porque yo con ese inglés llegué a los lugares que llegué profesionalmente. Y lo hago por eso, para democratizar un poco esa idea de que no, si no tenés un inglés perfecto, no vas a llegar a ningún lado. Así que me encanta Obvio. ese mensaje. Y con eso también mejorás. O sea, Tal ahí cual. tienes un claro ejemplo de por ahí, de acá a un año, cuando te veas los podcasts que hiciste ahora y en un año si lo seguís haciendo, vas a ver cómo mejorás. Así que ahí está la clave, seguir haciendo. Tal cual, sí. Sin dudas. Así que, Caro, mil gracias. Te agradezco muchísimo. Un placer siempre hablar con vos, obviamente. Muchas gracias a vos y espero que la gente que está del otro lado le haya servido algo de lo que se haya contado.